Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con movimiento, ¿sí? Bueno, decimos que un objeto está en reposo cuando mantiene una posición invariable, ¿sí? No cambia de posición. O sea, está quieto, ¿sí? No se mueve. Cuando decimos que un cuerpo está en movimiento, cuando cambia de posición, a través del tiempo, ¿no? Acá a través del tiempo está siempre igual, no cambia de posición, y acá cambia de posición a través del tiempo. Son cosas triviales de la vida cotidiana, esto ya lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo, digamos. ¿Y qué es la trayectoria? Es el cambio de la posición, justamente, ¿sí? Cambio de posición. O sea, un objeto que está acá cambia a este lugar, ¿qué hizo? Una trayectoria. En este caso es medio curva, podría ser recta, ¿sí? O podría ser esta trayectoria. Hay distintas formas de trayectoria, o podría ser así también. Tengo un objeto acá y hago una trayectoria así, del tipo forma de parábola. Bueno, hay muchas formas de trayectorias. Bueno, y hoy en especial vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme y lo vamos a simbolizar así, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniforme? Es en línea recta, ¿sí? Ninguna trayectoria como la que habíamos visto recién, así. No, va a ser una trayectoria recta, ¿sí? Y siempre con la misma velocidad, velocidad constante. Estas son las dos características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Constante quiere decir que no varía, va siempre a la misma velocidad. Bueno, y tenemos fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, pero en general hay una sola fórmula, de esa sola se desprenden las demás. La fórmula es velocidad, con la V me refiero a velocidad escalar, que es el número, el módulo, como habíamos dicho la vez pasada, o rapidez, ¿sí? Es decir, no vamos a considerar que doble o que frene, ¿sí? Va a ser solamente el módulo de la velocidad. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, entonces las fórmulas vamos a ponerlo acá abajo. La principal es esta. V es igual a D sobre T. Bueno, donde dijimos que V ya está acá, es la rapidez. Vamos a llamarle rapidez o velocidad escalar, ¿sí? Generalmente en la vida cotidiana decimos, ¿a qué velocidad va el auto? A 40 kilómetros por hora. ¿Sí? En realidad estábamos hablando de la rapidez. D viene a ser la distancia recorrida. Y T es tiempo, ¿sí? Lo simbolizamos así entonces. Bueno, y de esta misma fórmula, que esta la vamos a recuadrar porque es súper importante, van a desprenderse estas otras fórmulas. Distancia va a ser velocidad por tiempo, ¿sí? Es tan importante como esta, pero yo teniendo esta ya puedo calcular todas las demás. Y tiempo será distancia sobre velocidad. Nosotros vamos a tenerlas siempre a mano, estas tres fórmulas, para resolver problemas. Bueno, vamos a ver ejemplos. Acá yo anoté las tres fórmulas que son las que vamos a usar para resolver algunos problemas. Dice, calcular la rapidez que lleva un automóvil que recorre 460 kilómetros en 5 horas. Bueno, nosotros ya sabemos que si nos habla de kilómetros es una unidad de longitud, ¿sí? Las distancias están en unidades de longitud. Por ejemplo, La Plata está
a 400 kilómetros de Mar del Plata, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es la distancia. Entonces ponemos distancia 460 kilómetros. O sea, lo que estamos haciendo es ver qué datos tenemos. Datos, distancia 460 kilómetros. Esto ya me lo da el problema, ¿sí? Horas. ¿Qué será horas? Tiempo, ¿sí? Es una unidad de tiempo las horas. 5 horas. Bueno, podemos ponerlo así con H. Y me pregunta por la rapidez. O sea, lo que voy a calcular es la rapidez o velocidad escalar que dijimos, ¿sí? Y además, a ver, vamos a ponerle algo más. Expresarla en metros por segundo. ¿Sí? Bueno, y en kilómetros por hora. Así hacemos 2 ejercicios, digamos, casi. Bueno, entonces yo tengo la distancia y tengo el tiempo. Y me preguntan por la rapidez, ¿sí? O velocidad, dijimos, velocidad escalar. Cuando hablemos de velocidad, generalmente vamos a estar hablando de rapidez. Entonces me vengo, esta es la fórmula que me sirve. ¿Por qué no me sirve esta? Y porque esto ya lo conozco, y esto ya lo, perdón, el tiempo ya lo conozco, la distancia ya la conozco. No quiero hallar la velocidad. Para hallar la velocidad necesito esta. ¿Esta para qué la quiero? Para calcular el tiempo, pero el tiempo ya lo conozco, ¿sí? O sea que vamos a usar esta formulita. Bien, entonces ahora voy a reemplazar. Tengo la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Con esa sola cuenta vamos a calcularla en kilómetros por hora, que es una de las preguntas del problema, ¿sí? Entonces escribo 460 kilómetros sobre tiempo, y tiempo era 5 horas. Bueno, y acá hacemos la cuenta. Creo que es una cuenta fácil. 92 kilómetros por hora, ¿sí? O sea, la cuenta que hago es 460 dividido 5. A ver, 46 dividido 5, 9. Me sobró 1, 10 dividido 5, 2. Bien, este resultado me dio en kilómetros por hora. Y está bien, ¿sí? O sea, ya puedo ir redactando la respuesta. La rapidez del automóvil es 92 kilómetros por hora. O tenemos que hacer lo mismo, pero en metros por segundo. Bueno, lo puedo hacer de dos maneras. Por ejemplo, puedo pasar los 92 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? 92 kilómetros por hora, quiero pasarlo a metros por segundo, ¿sí? Bueno, entonces hago la cuenta. Los kilómetros los paso a metros. O sea, lo que voy a hacer acá es, los kilómetros los voy a pasar a metros, ¿sí? Y la hora a segundos. Una hora a segundos. ¿Está bien? Entonces, 92 kilómetros a metro, podemos usar la tabla o recordar que para pasar de kilómetro a metro tengo que multiplicar por 1000. O sea que esto será 92.000 metros. Una hora, ¿cuántos segundos son una hora? 3600. Y ahora tenemos que hacer esta cuenta. 92.000 dividido 3600. Bueno, lo podríamos hacer simplificando. Vamos a hacerla con la calculadora directamente. Lo que sí podemos simplificar son los ceros. Pero bueno, la cuenta la hacen como les parezca, no hay problema. 25,555. Vamos a redondear para arriba. Ahí tengo una forma de hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue calcular la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Que era una de las preguntas del problema. Y después, esa cantidad la pasamos a metros por segundo, ¿sí? Entonces, bueno, acá puedo poner 25,56 metros por segundo. Bueno, pero tenemos otra forma de hacerlo.
¿sí? Que supongamos que a mí me dijeran calcular en metros por segundo la rapidez que lleva un automóvil que recorre 460 kilómetros en 5 horas. Y no me dicen también que lo tengo que hacer en kilómetros por hora. Entonces, si solamente me pidieran en metros por segundo, yo no tendría que hacer todas estas cuentas. O sí, ¿sí? De las dos formas está bien. Pero podríamos decir, a ver, la velocidad es 460 kilómetros, dijimos, en 5 horas. Igual que lo que habíamos hecho recién, ¿no? Bueno, entonces, ahora estos kilómetros los paso a metro. 460.000 metros. ¿Sí? Pueden valerse de la tablita. Y 5 horas, si en una hora hay 3.600 segundos, en 5 habrá 5 por 3.600 segundos. Entonces, son cuentas, ¿sí? Bueno, y si hacemos toda esta cuenta, bueno, la hacemos para que se den cuenta que es lo mismo, que nos va a dar lo mismo. Otra vez voy a sacar los ceros que me molestan y entonces vamos a hacer y nos dio otra vez lo mismo, 25,56. Yo lo redondeé para arriba, pero bueno, el que no se le ocurra redondear lo deja y por un decimal no vamos a hacer problema. ¿Está bien? Entonces repasemos lo que hicimos. Nos pedían la rapidez en metros por segundo y en kilómetros por hora. Primero identificamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Como me habla de kilómetros, yo ya sé que eso es una distancia. Como habla de horas, eso es el tiempo. Entonces, ¿y qué nos pide calcular? La rapidez. ¿Está bien? Uso la fórmula. Me voy a las 3 formulitas que tengo anotadas. Uso la fórmula. Distancia sobre tiempo. Y acá hicimos la cuenta. Distancia era 460 kilómetros, tiempo 5 horas. Hicimos la cuenta y acá nos dio directamente en kilómetros por hora. Si esta misma cantidad la paso a metros por segundo, voy a tener el resultado en metros por segundo. Si lo hubiéramos hecho directamente de entrada, de kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo, tendría que haber pasado estos 460 kilómetros a metros y estas 5 horas a segundos, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, si una hora es 3.600, 5 horas serán 5 por 3.600. Hicimos la cuenta y nos dio lo mismo. Así que lo hacen como les quede más cómodo a ustedes, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Dice, un atleta corre durante 48 minutos a una rapidez de 12 km por hora. Calcular la distancia recorrida. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. 48 minutos, me está hablando de tiempo. Tiempo es 48 minutos. Rapidez de 12 km por hora. 12 km por hora. ¿Y qué me está pidiendo la distancia? Distancia es lo que quiero calcular, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas 3 fórmulas vamos a usar? Bueno, la que me permite calcular la distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y acá me pide la distancia y no me dice en qué unidad, así que la voy a dejar. Fíjense que acá tengo la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Y kilómetros es una unidad de longitud, o sea, de distancia. Así que vamos a dejarla en kilómetros, ¿sí? Entonces, distancia es velocidad por tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo acá, nos fijamos bien, tengo el tiempo en minutos y la velocidad en kilómetros por hora. Y yo para poder hacer cuentas voy a tener que unificar unidades. O sea, o paso estos minutos a horas o esta hora a minutos. Me va a convenir, porque es mucho más fácil, porque no hicimos la otra forma de pasar de minutos a horas, solamente hicimos de pasar de hora a minutos. Entonces, vamos a pasar esta hora a minutos. O sea, la velocidad la vamos a expresar en kilómetros por minuto. Dijimos que es 12 kilómetros por hora y yo quiero pasarla a kilómetros por minuto.
O sea, los 12 kilómetros los voy a dejar como están. Pero en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60. O sea que acá nos va a quedar así. ¿Sí? 12 kilómetros en una hora es lo mismo que decir 12 kilómetros en 60 minutos. Y si hacemos esta cuenta, a ver, nos da un quinto. Y esto es 0,2 kilómetros por minuto. ¿Sí? O sea que donde dice velocidad, ya puedo poner, a ver, lo voy a poner un poquito más acá. Era 12 kilómetros por hora. Y esto es lo mismo, si no hice mal la cuenta, no sé, 0,2 kilómetros por minuto. Bueno, una vez que ya unifiqué, porque no podía estar mezclando minutos con horas, por eso hicimos este procedimiento, ahora sí puedo reemplazar velocidad, pongo 0,2 kilómetros por minuto. Por tiempo, 48 minutos. Y ahora vamos a hacer las cuentas. Ahora ustedes observen la distancia, en qué unidad nos tiene que dar. Y en kilómetros, ¿sí? Nos podría dar en kilómetros, en metros, en centímetros. Nunca podría decir, Mar del Plata está a una distancia de 400 kilómetros por hora. Eso jamás, porque las distancias se miden, en tal caso, en kilómetros, ¿sí? En unidades de longitud. En este caso yo la única unidad de longitud que tengo acá es kilómetros. Y tengo minutos y minutos, pero como los tengo arriba y abajo los puedo simplificar. ¿Sí? Para que además acá se ve claramente que me va a dar en kilómetros perdón. Entonces hacemos 48 por 0,2. Y bueno, los que quieren usar calculadora mejor. Yo como no es muy difícil esta cuenta, nos quedó 9,6 kilómetros. ¿Sí? O sea, calcular la distancia recorrida. El atleta recorrió 9,6 kilómetros. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Dice, una moto recorre 60 kilómetros con una rapidez constante de 45 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda? Rapidez constante, los problemas anteriores también eran con rapidez constante, ¿sí? Esto, si me hubieran dicho con un movimiento rectilíneo uniforme, era lo mismo, ¿sí? Dijimos que el movimiento rectilíneo uniforme lo íbamos a simbolizar MRU y era el movimiento en línea recta y con rapidez constante. Bueno, era un comentario. Veamos los datos que tenemos. Recorre 60 kilómetros, entonces tengo la distancia. Distancia 60 kilómetros. Rapidez constante de 45 kilómetros por hora. Tengo la velocidad escalar o rapidez, 45 kilómetros por hora. ¿Y qué me pregunta? Por el tiempo. Bien, entonces, la fórmula que me permite calcular el tiempo es esta. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Vengo y reviso. A ver, la distancia la tengo en kilómetros, la velocidad en kilómetros por hora. Esto está bien, kilómetros y kilómetros. Si acá tuviera metros y acá en kilómetros, tendría que hacer alguna conversión de unidades para dejarlas iguales, ¿sí? Yo no puedo hacer cuentas mezclando unidades. Pero como acá son iguales, tengo poco trabajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta. Reemplazaremos la distancia por 60 kilómetros y la velocidad por 45 kilómetros por hora. Ahora, ¿el tiempo en qué me tiene que dar? ¿En kilómetros por hora? No, de ninguna manera, eso estaría mal. En kilómetros, pésimo, ¿sí? El tiempo en qué me da, en horas, en minutos, en segundos, en días, en meses, ¿sí? Pero unidades de tiempo nunca pueden ser kilómetros por hora. Entonces, estos 2 kilómetros los vamos a simplificar y de hecho acá la única unidad que me quedó
es hora. O sea que lo que vamos a hacer es esta cuenta, y la vamos a hacer con la calculadora, aunque no es difícil de simplificar, pero nos va a quedar una fracción, un número con decimales. 1,33. 1,33 horas. O sea, aproximadamente viene a ser 1 hora y media. ¿Sí? Aproximadamente. Este símbolo significa aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? Bueno, lo podemos poner así. Tarda 1,33 horas o aproximadamente, de las dos formas está bien. 1 hora y media, ¿sí? Pero les digo, está mejor decir 1,33, porque en realidad 1 hora y media tampoco es tan aproximado. 1 hora y media es 1,5 horas, ¿sí? 1,5 horas viene a ser 1 hora y media. O sea que no está tan cerca de la hora y media. Vamos a dejar el 1,33, ¿sí? Y lo dejamos ahí. Bueno, espero que hayan entendido. Si me hubiera dado 1,5 horas, sí, podemos poner que eso es 1 hora y media. Tarda entonces 1,33 horas. Acuérdense que para todos los problemas van a tener que usar estas fórmulas, que son las del movimiento rectilíneo uniforme. Espero que hayan entendido, y cualquier cosa me consultan por WhatsApp o por Classroom. Chao chicos, hasta luego.